Chica pobre le dice al CEO multimillonario: hola señor, mi mamá tiene un anillo igual al suyo. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. Hola, señor. Mi madre tenía un anillo igualito al suyo, dijo la joven con uniforme desgastado mientras rellenaba la taza de café de Alejandro Rivas. Sus ojos se quedaron clavados en el anillo dorado con una esmeralda que llevaba en la mano izquierda. Ese anillo había estado en su familia por generaciones. Era único. Alejandro, CEO de Rivas Corporativo, sintió cómo se le tensaba el cuerpo. El bullicioso café en pleno centro de Zúrich pareció desvanecerse mientras leía el nombre bordado en el gafete de la chica. Lucía Álvarez, de unos 22 años. No parecía del tipo que inventaría una historia para llamar la atención. «Perdón, ¿qué dijiste?», preguntó él, y su voz salió más fuerte de lo que esperaba. Algunos clientes miraron de reojo. Lucía parpadeó, como si apenas se diera cuenta de lo atrevido que sonaba lo que acababa de decir. «Perdón. No debí mencionarlo. Es solo que mi madre tenía una foto con un anillo que se parece muchísimo a ese. La esmeralda, los grabados. Me llamó la atención». La mente de Alejandro comenzó a girar con posibilidades. Su abuelo había mandado a hacer ese anillo a medida en Ginebra, hace más de 6 décadas. No existía réplica alguna. Lo había heredado su padre, y luego él, cuando su padre falleció 5 años atrás. ¿Dices que tu madre tenía exactamente este anillo? Tenía, corrigió Lucía con voz suave. Falleció el año pasado. Pero hay una fotografía vieja donde lo lleva puesto. Lo noté el fin de semana pasado, revisando sus cosas. Hizo una pausa, incómoda. No debí decir nada. ¿Le traigo algo más, señor? Alejandro miró su reloj. Iba tarde a una junta con 12 ejecutivos que esperaban su decisión sobre una fusión de más de 300 millones. Pero algo en lo que dijo la chica lo inquietaba. ¿Cómo se llamaba tu madre? Catalina Álvarez. Aunque su apellido de soltera era Méndez, contestó Lucía, sorprendida de que él siguiera interesado. Catalina Méndez. El nombre no le sonaba. Pero Alejandro no podía quitarse la sensación de que ahí había algo que necesitaba entender. Quiero ver esa foto, dijo, sacando su tarjeta de presentación y dándosela. Si te sientes cómoda con eso. Lucía la tomó, con los ojos bien abiertos. Leyó en voz baja. Alejandro Rivas. Director general de Rivas Corporativo. ¿Es usted el Rivas de la Torre Rivas? Sí, asintió él. Estaba acostumbrado a esa reacción. Con 35 años, era uno de los CEOs más jóvenes de una empresa de primer nivel en Europa. Su fortuna lo colocaba entre los más ricos de Suiza. Los medios de negocios lo llamaban frío y calculador. Su fama se basaba en decisiones firmes, sin dejarse llevar por emociones. No sé si es apropiado. Por favor, la interrumpió Alejandro. Me genera mucha curiosidad. Llama a mi oficina. Mi asistente te agendará una cita. No sabía con exactitud por qué le importaba tanto, pero que alguien más tuviera el anillo de su familia, no tenía sentido. 2 días después, Lucía Álvarez atravesó el imponente vestíbulo de vidrio y acero de la Torre Rivas con un sobre pequeño entre las manos. Su mejor conjunto, una blusa blanca y falda azul marino, le parecía ridículamente sencillo frente a los trajes impecables de ejecutivos que pasaban a su lado. La recepcionista la miró con cierto recelo, pero al mencionar la cita, la dirigió al ascensor ejecutivo. 60 pisos arriba, se abrieron las puertas a una recepción tan grande como todo el departamento de Lucía. ¿Señorita Álvarez? Una mujer elegante se acercó. El señor Rivas la está esperando. Por aquí, por favor. Lucía la siguió por un pasillo decorado con arte moderno que probablemente valía más de lo que ella ganaría en 10 años. La secretaria abrió una puerta amplia que daba a una oficina con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista increíble de la ciudad. Alejandro estaba de pie junto a la ventana. Se giró al verla entrar,
Y por un instante, Lucía pensó que había cometido un gran error. Señorita Álvarez, gracias por venir, dijo él con tono profesional. Por favor, tome asiento. Lucía se sentó en el borde de una silla elegante. Traje la fotografía, dijo, abriendo el sobre con manos temblorosas. Es de las pocas que conservo de mi madre joven. Alejandro tomó la foto descolorida. Mostraba a una mujer hermosa con el mismo tono de cabello castaño que Lucía, sentada en una playa. Levantaba la mano en señal de saludo y, claramente, llevaba el anillo. Su anillo. Se dejó caer en su silla, examinando la imagen. ¿Cuándo se tomó esto? En 1995. Eso dice en la parte de atrás. Tenía 22 años entonces. Lucía observó su rostro. Señor Rivas, ¿por qué es tan importante este anillo? Alejandro colocó la foto sobre el escritorio. Este anillo ha estado en mi familia por generaciones. Mi abuelo lo mandó a hacer para mi abuela en Ginebra. Es único. No debería existir otro igual. Quizás solo se parece, sugirió Lucía. Puede ser una coincidencia. No creo en las coincidencias, respondió él, sin quitarle la vista a la imagen. ¿Qué sabes del pasado de tu madre? Lucía se encogió de hombros. No mucho. Nunca hablaba de eso. Creció en casas de acogida. Era madre soltera. Mi padre nunca estuvo presente. Tuvo muchos trabajos para sostenernos. Siempre se aseguró de que yo estudiara. Todavía estoy pagando los préstamos de la universidad, por eso trabajo de mesera mientras busco algo en mi campo. Alejandro hizo cuentas. Si la foto era de 1995 y Lucía tenía poco más de 20, ¿cuántos años tienes? Acabo de cumplir 23, respondió ella. Naciste en el 99, murmuró él, observando nuevamente la foto. Había detalles que no había notado antes, la expresión juvenil de Catalina, su sonrisa libre. Y de fondo, un yate. ¿Sabes dónde se tomó? No. Ella nunca lo mencionó. No hay más fotos de ese día. El celular de Alejandro vibró. Seguramente su asistente recordándole su siguiente reunión. Pero por primera vez, su agenda dejó de parecer importante. Lucía, me gustaría investigar esto más. Si tú estás de acuerdo. Ella frunció el ceño. ¿Por qué te importa tanto? Alejandro bajó la mirada hacia el anillo. Lo giró entre sus dedos. Aún no lo sé. Pero pienso averiguarlo. Una semana después, Lucía estaba sentada en el asiento trasero de un lujoso automóvil negro que se deslizaba por las calles de Zúrich con total elegancia. El interior de cuero suave contrastaba con su bolso desgastado, y eso la hizo sentir completamente fuera de lugar. Gracias por aceptar ayudarme con esto, dijo Alejandro, sin apartar la vista de la tablet donde revisaba unos informes. A pesar de que esto no tiene que ver con la empresa, lo estoy tratando con la misma seriedad. Todavía no entiendo muy bien qué estamos buscando, dijo Lucía. Ni por qué alguien como usted reorganizaría su agenda por algo así. ¿Alguien como yo? Preguntó Alejandro con una ligera sonrisa. ¿Un CEO multimillonario? ¿No tiene empresas que comprar o vender hoy? Lucía se sorprendió de su propia franqueza. Trabajaba justo frente a la Torre Rivas, y los noticieros de finanzas siempre estaban encendidos en la cafetería. Había escuchado historias de las decisiones implacables de Alejandro Rivas, y sabía que no era alguien que perdiera el tiempo con trivialidades. Un atisbo de humor cruzó el rostro de Alejandro. Hoy pospuse el colapso del sistema financiero para mañana. Lucía dejó escapar una pequeña risa. Resultaba que el frío magnate tenía sentido del humor. Aunque bastante seco. Hablando en serio, continuó él, volviendo a un tono más formal. Este anillo representa el legado de mi familia. Si realmente hay otro igual, o si de algún modo salió de nuestro círculo familiar, necesito entender qué pasó. Hizo una pausa. Y, siendo honesto, hay algo en la foto de tu madre que me perturba. No logro identificarlo. El auto se detuvo frente a una enorme residencia antigua en las afueras de la ciudad.
Lucía la reconoció de inmediato. Había salido en una revista de arquitectura suiza, era la antigua mansión de los Rivas, ahora convertida en la sede de su fundación familiar. Aquí guardamos muchos archivos personales de mi padre, explicó Alejandro mientras cruzaban el vestíbulo de mármol. El personal lo saludaba con respeto. Algunos miraron a Lucía con evidente curiosidad. Entraron en una sala con paredes de madera oscura y aroma a libros antiguos. Había estanterías repletas de volúmenes y documentos organizados en cajas de archivo. En el centro, una enorme mesa de roble donde un hombre mayor, de cabello blanco y postura recta, ordenaba papeles con paciencia. Lucía, este es Esteban Romero. Fue el asistente personal de mi padre durante más de 30 años. Ahora se encarga de los archivos familiares. Un placer conocerla, señorita Álvarez, dijo Esteban con una voz serena. Esteban, estamos investigando algo muy puntual, explicó Alejandro, colocando la foto de Catalina sobre la mesa. Esta imagen es de 1995. Y la mujer lleva el anillo de nuestra familia. Esteban examinó la foto con atención. Su mano tembló levemente al sostenerla. Ya veo, murmuró, y algo en su tono hizo que Lucía sintiera que sabía más de lo que estaba dispuesto a decir. ¿La reconoce?, preguntó Alejandro, presionando. No podría asegurarlo, respondió con cautela. Han pasado muchos años y su padre conocía a mucha gente. Esteban, si sabes algo, es mejor que empieces con esto, intervino Alejandro, señalando el fondo de la imagen. ¿Ese yate, es el Arielle? Sí, asintió Esteban, suspirando. Era el yate de su padre. Lo tuvo desde 1990 hasta 1997. Lo vendió después del infarto. ¿Después de qué?, preguntó Lucía. Después de su primer infarto serio, aclaró Esteban. Los médicos le recomendaron eliminar todo lo que pudiera generarle estrés. El yate le recordaba sus años más despreocupados, así que decidió venderlo. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Estás diciendo que esa foto fue tomada en el yate de mi padre? Todo indica que sí. Lucía sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Eso significaría que su madre conoció a Ricardo Rivas, el padre de Alejandro. Esteban se distrajo ajustando sus lentes. El señor Rivas solía recibir muchos invitados en ese yate. Hacía cruceros por el Mediterráneo cada verano, con personal contratado temporalmente. Alejandro entrecerró los ojos. Estás evitando el tema, Esteban. ¿Qué tipo de invitados eran? El anciano soltó un largo suspiro. Su padre era muy reservado, sobre todo con su vida personal. Antes de casarse con su madre, señor Rivas, llevó una vida bastante libre. Mis padres se casaron en 1997, dijo Alejandro, mirando a Lucía como para darle contexto. Lucía sintió un nudo en el estómago. El anillo, el yate, el año, todo coincidía. ¿Insinúas que mi madre y tu padre? Empezó a decir, pero Alejandro la interrumpió. No saquemos conclusiones aún. Tal vez los registros puedan ayudar, sugirió Esteban, dirigiéndose a un archivador. Sacó un libro grande, encuadernado en cuero. Su padre llevaba un registro meticuloso de los invitados al yate. Veamos el verano del 95. Pasaron varias páginas hasta que encontraron la entrada correspondiente. Allí, bajo una lista escrita con letra elegante, estaba el nombre, Catalina Méndez. Ahí está, susurró Lucía, tocando el papel con cuidado. ¿Por qué habría estado en el yate de un multimillonario? Mi madre fue mesera toda su vida. Alejandro frunció el ceño. Aquí dice que formaba parte del equipo de entretenimiento. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucía. Esteban se aclaró la garganta. Tu padre contrataba a jóvenes para servir de anfitriones, camareros o músicos. Muchos eran estudiantes universitarios. Lucía recordó cuántas veces su madre le había dicho que estudiara. Que sin educación, no había futuro. ¿Crees que mi madre trabajaba en el yate para ahorrar para la universidad? Eso aún no explica el anillo,
dijo Alejandro, hojeando el libro. Espera, aquí hay una anotación. Detuvo el dedo sobre una línea escrita con pluma azul. Su rostro se puso pálido. ¿Qué dice?, preguntó Lucía, inclinándose. Anillo perdido tras excursión a la costa de Capri. CM ayudando en la búsqueda. Alejandro levantó la vista hacia Esteban. ¿El anillo de la familia desapareció en ese viaje? Esteban asintió lentamente. Sí. Se encontró después. Estaba en su camarote. Fue un gran alivio para él. ¿O regresó después?, dijo Alejandro, endureciendo el tono. Lucía se puso de pie, con el rostro encendido por la indignación. ¿Estás diciendo que mi madre lo robó? No estoy diciendo eso, respondió él, aunque su forma de decirlo indicaba que la idea lo rondaba. Esto fue un error, dijo Lucía, tomando su bolso. No sé qué pasó hace 30 años, pero mi madre no era una ladrona. Alejandro la alcanzó, sujetándola suavemente del brazo. Espera. Perdón si soné acusatorio. Pero debes admitir que esto genera muchas dudas. Lucía se soltó. La única duda que tengo es porque mi madre, que apenas podía pagar la renta, tenía una foto con un anillo carísimo en un yate de lujo, y nunca dijo nada. Eso es lo que me gustaría entender. Yo también, respondió Alejandro. Creo que los dos merecemos saber la verdad. Lucía dudó, atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de respuestas. Hay algo más que deberían ver, dijo Esteban en voz baja, sacando un sobre del libro de registro. Esto estaba junto a la anotación del anillo. Alejandro lo abrió y sacó otra fotografía. Su expresión cambió por completo. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía. Él le entregó la imagen. Era una foto de su madre, joven y sonriente, de pie junto a un hombre que Lucía reconoció al instante, Ricardo Rivas. Estaban abrazados, y en sus rostros se notaba algo más que amistad. Lucía se sentó en una banca frente al lago de Zúrich, apretando entre sus manos la foto donde su madre sonreía abrazada a Ricardo Rivas. El mundo parecía haber cambiado desde el momento en que la encontró. Había pasado una semana, y todavía no lograba asimilarlo. A su lado, Alejandro permanecía en silencio, dándole su espacio. Finalmente, fue él quien habló. Cancelé todas mis reuniones por hoy, dijo sin mirarla. Esteban aceptó hablar con más claridad. Dice que ahora que mi padre y tu madre ya no están, tal vez sea momento de contar toda la verdad. Lucía sintió, sin despegar la vista de la foto. Toda mi vida creí que mi madre no sabía quién era mi padre. Siempre me dijo que fue una relación breve. Que él desapareció antes de que pudiera contarle del embarazo. ¿Por qué me mentiría? Alejandro no respondió de inmediato. Mantenía su expresión neutra, aunque por dentro también se debatía con una tormenta de pensamientos. Aún no sabemos con certeza lo que ocurrió, intentó argumentar él. ¿En serio?, replicó ella, tensa. Mírame. Luego míralo a él en esta foto. La misma mandíbula, los mismos ojos. No somos tontos. Él ya lo había notado. El parecido era sutil, pero innegable. Lo había mantenido despierto noche tras noche. Si sus sospechas eran ciertas, Lucía no era simplemente una desconocida con una historia curiosa. Era su hermana. Media hermana. Y nadie en la familia lo sabía. Si lo que sospechamos es cierto, dijo con cautela, habrían tenido motivos para guardar silencio. Mi padre estaba comprometido con mi madre en esa época. Su matrimonio era parte de un acuerdo entre familias ricas. Claro, respondió Lucía con amargura. Entonces era mejor que mi madre me criara sola, con deudas, mientras él vivía entre lujos. Alejandro no tenía respuesta para eso. Su padre siempre había sido un hombre reservado, un genio en los negocios, pero difícil de conocer a nivel personal. Y pensar que él pudo haber abandonado a una hija, mejor escuchemos a Esteban antes de seguir con suposiciones, propuso él. Se encontraron con el asistente en un pequeño café al borde de la ciudad, lejos de la Torre Rivas.
Esteban parecía aliviado de estar hablando en un entorno más neutral. He trabajado para la familia Rivas durante más de 40 años, dijo mientras envolvía su taza de té con las manos. He guardado muchos secretos, no porque quisiera, sino porque me lo pidieron. Pero con Ricardo y Catalina fuera, quizá ya no tenga sentido seguir callando. ¿Hubo una relación entre ellos?, preguntó Alejandro directamente. Esteban asintió con lentitud. Catalina no era como las otras chicas que conocía su padre. Ella estaba allí para trabajar, como camarera en el yate. Ahorraba para su matrícula en enfermería. Era lista, decidida. Ricardo se sintió atraído por su autenticidad. Al final de ese verano, eran inseparables. Pero él estaba comprometido con mi madre, dijo Alejandro. Fue un acuerdo de negocios. Las dos familias querían consolidar la alianza. Ricardo apenas tuvo elección. Tus abuelos estaban decididos a que ese matrimonio se llevara a cabo. ¿Y el anillo?, preguntó Lucía con el ceño fruncido. Esteban bajó la mirada. Ricardo se lo dio a Catalina como promesa. Le juró que encontraría la forma de romper su compromiso. Fue impulsivo. No era propio de él actuar con el corazón, pero ese verano, lo hizo. ¿Qué pasó entonces?, susurró Lucía. El padre de Ricardo enfermó gravemente. En su lecho de muerte, le pidió que cumpliera su promesa de casarse con la familia del acuerdo. Y Ricardo, cumplió. Eligió el deber antes que el amor, dijo Alejandro, entendiendo por fin. Catalina le devolvió el anillo. No quiso quedarse con algo que representaba un compromiso incumplido. Eso fue lo que quedó registrado en el libro. Ella se fue sin reclamar nada. Orgullosa. Lucía tragó saliva, conteniendo las lágrimas. ¿Y yo? ¿Sabía de mí? Esteban hizo una pausa, como si le costara admitirlo. Catalina descubrió que estaba embarazada semanas después de su partida. Le escribió a Ricardo. Pero para entonces, ya estaba todo en marcha para su boda. Ricardo me pidió que interviniera. ¿Tú sabías?, preguntó Alejandro, sorprendido. Él me pidió que le enviara dinero a Catalina. Ella se negó al principio. No quería caridad. Luego aceptó una suma pequeña, apenas para cubrir gastos médicos. No quiso más. Rechazó todo lo demás. Lucía cerró los ojos. Entonces, él supo de mí. Y decidió desaparecer. No fue tan simple, intervino Esteban con voz apacible. Catalina le pidió que no volviera a buscarla. Quería criar a su hija sin que la sombra de la familia Rivas la envolviera. ¿Y él lo aceptó?, preguntó Alejandro con incredulidad. No del todo. Creó un fideicomiso modesto, a nombre de una fundación. Lo suficiente para cubrir una educación universitaria sin exponer su identidad. ¿La beca? Lucía abrió los ojos con asombro. ¿La de la Fundación Esperanza para Enfermería? Esteban asintió. Era de Ricardo. Siempre supo cómo ibas. Leía los informes. Me preguntaba por ti cada año. Lucía sintió que todo dentro de ella se quebraba un poco más. Su educación, su mayor logro, había sido en parte gracias al hombre que la abandonó. Y su madre, había mantenido todo en secreto. ¿Por qué nunca me lo dijo? Ni siquiera cuando enfermó, cumplió su promesa, dijo Esteban. Ella creyó que lo hacía por tu bien. Quería que tuvieras una vida basada en tu esfuerzo, no en el apellido Rivas. Alejandro se levantó, caminando hacia la ventana del café. Voy a hacer una prueba de ADN, dijo, sin rodeos. Si estás de acuerdo, Lucía. Necesitamos saber con certeza. ¿Para qué? ¿Para repartir una herencia? Para reconocer lo que eres, si tú lo quieres, respondió él. 3 días después, ambos estaban sentados frente a un escritorio en la oficina privada de Alejandro. Un sobre sellado con los resultados estaba sobre la mesa. Lucía lo miró sin decir nada. Sentía su corazón martillando en el pecho. Alejandro lo abrió, leyó en silencio, y luego la miró.
99,9%, dijo. Compartimos padre. Lucía respiró hondo. Se lo había imaginado, pero escucharlo lo convertía en realidad. Carmen, prepara la documentación necesaria para reconocerla legalmente, dijo Alejandro a su asistente por teléfono. Hay implicaciones legales, de herencia y apellido. No quiero su dinero, interrumpió Lucía, firme. No necesito propiedades ni acciones. Quería saber la verdad, nada más. No es caridad, dijo él, desconcertado. Es tu derecho. Mi derecho era tener un padre que me quisiera, no que me vigile desde la sombra, dijo, bajando la mirada. Y eso ya no se puede cambiar. El intercomunicador sonó. Señor Rivas, la familia Bernal ya está en la sala de juntas. La reunión por la fusión está por comenzar. Cancélala, ordenó sin dudar. Emergencia familiar. Pero, señor, ellos viajaron desde París, dije que la canceles. Colgó. Lucía lo miró, sorprendida. ¿Qué estás haciendo? Te voy a mostrar algo. Respondió él, ya tomando su abrigo. No es una solución legal. Solo, algo personal. Una hora después, estaban en un pequeño velero, atracado en un puerto tranquilo del lago de Ginebra. No era el yate lujoso de la fotografía, pero tenía una elegancia sencilla. Este es mi refugio, explicó Alejandro. Aquí vengo cuando necesito pensar. Sin escoltas, sin juntas. Solo yo. Lucía lo vio moverse por la cubierta con soltura. Nada que ver con el hombre de los trajes y las cifras millonarias. ¿Por qué me traes aquí? Porque tienes razón. Nuestro padre tomó decisiones que no se pueden arreglar con dinero ni papeles. Pero yo quiero tomar decisiones distintas. Se giró hacia ella. Eres mi hermana. La única familia que me queda. Me gustaría conocerte, si tú me dejas. El tono con que lo dijo no era el del CEO acostumbrado a que lo obedezcan. Era un hermano intentando conectar con alguien por primera vez. Lucía no supo qué decir. Antes de poder responder, su teléfono sonó. Era una llamada del hospital donde recientemente había aplicado. Sí. Contestó, aún sorprendida. Señorita Álvarez, le llamamos del Hospital Central de Zúrich. Ha sido seleccionada para el puesto de coordinadora de desarrollo en pediatría. ¿Perdón? Preguntó, confundida. Yo apliqué para enfermera de planta, no para jefa de desarrollo. Alejandro de pronto parecía muy interesado en ajustar una cuerda del velero. Ya veo, dijo Lucía, bajando lentamente el teléfono. ¿Me acabas de comprar un trabajo? Él levantó la vista. Solo hice una llamada. Tus calificaciones hicieron el resto. No tenías derecho, soltó ella, conteniendo su furia. He luchado por cada logro que tengo. No voy a aceptar favores solo porque ahora tengo tu apellido. ¿No es eso, no? ¿Así funciona tu mundo? ¿Conexiones, influencias, arreglos por detrás? Alejandro apretó los labios, herido. Estaba intentando ayudar. No necesito que me resuelvas la vida como si fuera otro problema en tu agenda, dijo Lucía, negando con la cabeza. Tal vez el apellido Rivas te marcó más de lo que crees. Él bajó la mirada. Y por primera vez desde que se conocieron, no supo qué responder. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pizza en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Lucía no dijo una palabra más. Revisó la pantalla de su móvil con el ceño fruncido. Tengo que irme, dijo con voz tensa. Mi compañera de piso se quedó fuera del apartamento. Lucía, espera. No. Necesito procesar todo esto, interrumpió ella, ya alejándose por el muelle. Dame espacio, por favor. Alejandro la vio alejarse sin saber cómo detenerla. Hasta ese momento había manejado cada situación de su vida como una operación más, analizar, decidir, ejecutar. Pero esto no era una fusión empresarial ni una crisis legal.
Era familia. Algo para lo que nunca se había preparado. Pasaron 3 semanas. Lucía volvió a su rutina. Turnos dobles en la cafetería, turnos nocturnos en el hospital donde, al final, había aceptado un puesto como enfermera estándar, no como jefa de nada. Rechazó las llamadas de Alejandro, devolvió los correos y hasta reenvió los papeles legales que la reconocían como heredera. Se aferró a su identidad anterior. La hija de Catalina, trabajadora, independiente, ajena al mundo de lujos y estrategias. Pero, por las noches, mientras intentaba dormir, las preguntas la atacaban. Especialmente cuando ordenaba la caja con las pertenencias de su madre, esa que llevaba meses sin revisar del todo. Una noche, debajo de una pila de suéteres viejos, encontró algo que la detuvo en seco, un pequeño diario de tapas gastadas. Había pocas anotaciones, casi todas centradas en su infancia, fechas de vacunas, su primera palabra, su primer diente. Pero entre las páginas, había una carta. No estaba sellada, pero tenía fecha. Escrita unas semanas antes de que su madre falleciera. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que finalmente tuve el valor de decirte la verdad, o que ya no tuve más tiempo para hacerlo. Espero que sea lo primero. Tu padre se llamaba Ricardo Rivas. Nos conocimos el verano en que trabajé en su yate. Yo era una camarera más, ahorrando para mi matrícula. Él era un millonario, comprometido con otra mujer. Sabíamos que lo nuestro no podía durar, pero durante unos meses vivimos como si el resto del mundo no existiera. Cuando todo acabó, le devolví su anillo. No por rencor, sino porque sabía que no podía quedarme con algo que no me pertenecía. Pero me quedé con el mayor regalo que él me dio, tú. Vi a su hijo, Alejandro, crecer desde la distancia. Lo vi convertirse en lo que su padre siempre quiso, un hombre poderoso. Y muchas veces me pregunté si tú habrías sido así también, si hubieras crecido en ese mundo. Pero elegí otro camino. Te crié con lo poco que tenía, pero con todo mi amor. No por orgullo, sino porque creía que una vida humilde y honesta era más valiosa que una llena de privilegios sin afecto. Te amé con todo mi ser, Lucía. Y aunque nunca te dije toda la verdad, siempre intenté protegerte. Lucía no pudo contener el llanto. Las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. Su madre no le ocultó la verdad por vergüenza, sino por amor. El timbre del departamento la sacó de sus pensamientos. A través del interfono, escuchó la voz del portero. Señorita Álvarez, el señor Rivas está aquí. Dice que es urgente. Lucía dudó unos segundos. Luego presionó el botón. Dile que suba. Cuando abrió la puerta, Alejandro no traía traje ni su habitual carpeta de documentos. Llevaba vaqueros, una camisa sencilla y una caja de cartón en las manos. Sé que pediste espacio, dijo antes de que ella hablara. Pero encontré algo que creo que deberías ver. Lucía lo dejó entrar sin decir palabra. Su apartamento era pequeño, acogedor, pero Alejandro no mostró ninguna incomodidad ante la simplicidad del lugar. Puso la caja sobre la mesa de la cocina. ¿Qué es?, preguntó ella, cerrando la puerta. Después de aquel día, fui a la cabaña de mi padre en los Alpes. Un lugar al que casi no íbamos de niños. En un compartimento escondido de su escritorio encontré esto. Abrió la caja. Dentro había recortes de periódicos, fotografías impresas, programas escolares. Todos con el nombre de Lucía. Esto es, dijo ella, llevándose la mano a la boca. Sí. Él te siguió la pista. Tu graduación de secundaria, tu ingreso a enfermería, una obra de teatro en la que actuaste. Todo está aquí. Nunca dejó de mirar desde lejos. Lucía sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro, un collar de oro con un colgante de esmeralda, más pequeño que la del anillo de la familia, pero claramente relacionado. Lo mandé a hacer para ti, explicó Alejandro. No es para comprarte nada. Es un símbolo. El anillo representó una promesa rota. Esto es mi promesa de hacer lo correcto por ti. Como quieras definirlo.
Lucía miró el colgante con emociones encontradas. No sé si puedo ser parte de tu mundo. No tienes que serlo, respondió él con suavidad. Pero eres mi hermana. Y me gustaría que lo intentáramos. Por primera vez, Alejandro no hablaba como ejecutivo. Hablaba como alguien que buscaba redención. Y familia. Lucía fue a su cuarto y volvió con algo en las manos. Encontré esto anoche, dijo, entregándole la carta. Alejandro la leyó con atención. Su expresión cambió a medida que avanzaba en las líneas. Al terminar, la sostuvo entre sus dedos con cuidado. ¿Puedo conservarla un par de días?, preguntó con voz baja. ¿Hay alguien más que debería leer esto? Lucía asintió. 2 días después, ella caminaba por los jardines de una residencia privada para adultos mayores en un pequeño pueblo cerca de Lucerna. Alejandro la guiaba por los pasillos hasta una habitación soleada. Dentro, sentada junto a la ventana, había una mujer mayor, elegantemente vestida, con cabello blanco recogido y expresión serena. Mamá, dijo Alejandro con voz tranquila. Ella es Lucía. La mujer se giró. Sus ojos, aunque algo nublados por los años, seguían siendo intensos. La hija de Catalina, dijo, dejando escapar una sonrisa leve. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Lucía quedó en shock. ¿Usted sabía de mí? Querida, en esta familia pocas cosas ocurren sin que yo me entere. Respondió Isabel con una elegancia innata. Aunque los hombres crean lo contrario. Le hizo un gesto para que se acercara y se sentara junto a ella. Tu padre creyó que estaba protegiendo a todos con su silencio. Pero a veces los hombres confunden controlar con cuidar. Alejandro miró a su madre con asombro. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque él me lo pidió. Y después de 30 años de matrimonio, le debía eso. Pero no por eso dejé de vigilarla. Lucía la miró, sin entender. ¿La beca? Fue idea mía, respondió Isabel. Él puso el dinero. Yo la estructuré. Catalina aceptó con la condición de que tú nunca supieras el origen. Querían que creyera que me lo había ganado todo, dijo Lucía en voz baja. Y lo hiciste, afirmó Isabel, tomando su mano. Por eso estás aquí hoy. Porque a pesar de todo, eres fuerte. Como tu madre. Sacó una pequeña caja del cajón junto a su silla. Quiero darte esto. Lucía la abrió. Dentro había un par de pendientes con esmeraldas que hacían juego con el anillo de Alejandro. Estos estaban destinados a acompañar el anillo. Pero Ricardo nunca tuvo oportunidad de dárselos. Los guardé todo este tiempo. Lucía los sostuvo con manos temblorosas. No puedo aceptarlos, si puedes. Y debes, respondió Isabel con una sonrisa. No como regalo, sino como reconocimiento. Lo que hagas con tu legado es asunto tuyo. Lucía no pudo contener las lágrimas. Alejandro tampoco dijo nada. Solo observó el momento, en silencio. 6 meses después, Lucía caminaba por el muelle del lago de Ginebra. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, tiñendo el agua de tonos dorados. Subió con paso firme al velero de Alejandro, el mismo donde habían tenido aquella conversación incómoda meses atrás. Ahora, en cambio, era un sitio de encuentro. De tranquilidad. Llevaba puestos los pendientes de esmeralda que le había entregado Isabel, y en su cuello colgaba el colgante que Alejandro le había regalado. No por valor material, sino por lo que representaba, una nueva historia. Doctor Beltrán preguntó por ti, dijo Lucía mientras se sentaba en la cubierta. Estaba decepcionado porque no fuiste a la cena benéfica del hospital el fin de semana. Alejandro, que ajustaba una de las velas, evitó mirarla. Tenía una reunión de la junta. Respondió, casi en automático. Siempre tienes reuniones, replicó ella con una sonrisilla. Y preguntó si estaría en la cena del director el viernes. Añadió Lucía, mirándolo con picardía. ¿Estás intentando que salga con tu jefe? No es mi jefe. Es el jefe de cirugía. Y es inteligente, amable, soltero,
y te mira como si fueras un enigma que quiere descifrar. Alejandro negó con la cabeza. No necesito que juegues a la casamentera. No juego. Solo hago sugerencias estratégicas. Es algo muy Rivas, ¿no crees? Ambos se rieron. Esa complicidad no existía al principio. Pero ahora, discutían, se apoyaban y se desafiaban como verdaderos hermanos. Lucía había aceptado un cargo en la Fundación Rivas, encabezando un nuevo programa para capacitar a jóvenes en áreas médicas. No había dejado el hospital, su pasión por la enfermería seguía intacta. Solo que ahora, podía hacer ambas cosas, sanar y ayudar a otros a prepararse para sanar. Por su parte, Alejandro había delegado gran parte de la gestión directa de la empresa. Se concentraba ahora en reestructurar las acciones filantrópicas de la corporación. Ya no se trataba solo de resultados financieros. Por primera vez, sentía que estaba haciendo algo con sentido. Iré a la cena, dijo él, resignado. Pero solo porque la fundación debe estar representada. Por supuesto, asintió Lucía con tono serio. Como en las últimas 4 cenas donde casualmente terminaste sentado con el doctor Beltrán. El viento se levantó. Alejandro ajustó las velas con movimientos seguros. Lucía cerró los ojos, disfrutando del sol, del vaivén del barco, del momento. ¿Crees que nuestros padres habrían encontrado la manera de estar juntos si las cosas hubieran sido distintas? Preguntó de pronto, sin abrir los ojos. Alejandro guardó silencio un segundo. Creo que hicieron lo mejor que pudieron con las circunstancias que les tocaron. Igual que nosotros ahora. Lucía asintió. Sabía que tenía razón. El pasado ya no se podía cambiar. Pero lo que hacían con lo que habían heredado, eso sí estaba en sus manos. Esa noche, Alejandro la acompañó hasta su edificio. Al subir las escaleras, notó que alguien la esperaba en la entrada. ¿Ese no es el doctor Beltrán?, preguntó, entrecerrando los ojos. ¿Qué haces aquí? Pensé que la cena era la próxima semana, dijo Lucía con una sonrisa. Esa es la cena del director. Esto es solo café, respondió el doctor, levantando 2 vasos humeantes. Alejandro puso los ojos en blanco. Incorregible, prefiero decir que soy estratégica, dijo Lucía, guiñándole un ojo. Mientras subía, sintió el colgante en su cuello. Ese pequeño pedazo del pasado, ahora tenía un nuevo significado. Ya no era el símbolo de una promesa rota. Era una historia que había encontrado su cierre. O quizás, un nuevo comienzo. En los días siguientes, Lucía continuó trabajando en la fundación, pero no dejó de asistir al hospital. Había algo en esa rutina, en el trato con los pacientes, que la mantenía anclada a su esencia. Seguía viviendo en el mismo apartamento, aunque ahora tenía la llave de uno más grande, en un barrio mejor. Lo había elegido ella. Lo pagaba ella. Y aunque aceptó su vínculo con los Rivas, se aferró a su independencia como si fuera lo último que le quedaba de su vida anterior. Una tarde, mientras organizaba unas carpetas, encontró una hoja impresa con los primeros borradores del programa médico que ella misma había redactado. Al pie, había una nota escrita a mano: este proyecto tiene futuro. Como tú. Ah. Lucía sonrió. Alejandro estaba aprendiendo a ser hermano. A su modo, con torpeza a veces, pero con sinceridad. Esa misma noche, cenaron en un restaurante pequeño del centro. Nada de etiquetas, nada de lujo. Solo ellos dos, compartiendo una pizza. ¿Y entonces? ¿El doctor Beltrán?, preguntó Alejandro, con una ceja levantada. Lucía lo miró sin responder de inmediato. ¿Y tú? ¿La asistente de dirección de la fundación? ¿Qué hay entre ustedes? Alejandro levantó las manos. Tú haces preguntas peligrosas. Tú también. Ambos se quedaron callados un segundo, luego estallaron en risa. Nunca pensé que esto sería así, dijo Lucía, jugando con su servilleta. ¿Qué cosa? Esto, tener un hermano. Reírme contigo. Sentirme parte de algo que nunca creí que fuera mío.
Yo tampoco, confesó él. Pero me alegra que esté pasando. Lucía lo miró a los ojos. Gracias por no rendirte cuando te pedí espacio. Gracias por darme otra oportunidad. Volvieron caminando hasta su edificio. En la puerta, Lucía se detuvo. ¿Sabes? A veces pienso en mi madre. En cómo habría reaccionado al vernos así. Trabajando juntos, cuidándonos como familia. Estoy seguro de que estaría orgullosa, dijo Alejandro. Lucía sonrió. Sabía que tenía razón. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra cereza. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Al día siguiente, Alejandro recibió un mensaje de Isabel, su madre. Decía que había algo más que necesitaba compartir con él. Así que condujo hasta la residencia, esta vez solo. La encontró sentada junto a la ventana, con un libro cerrado sobre su regazo y una taza de té a medio terminar en la mesa auxiliar. Hola, mamá, saludó él, dándole un beso en la frente. Hola, cariño, respondió ella con una sonrisa débil. Me alegra que vinieras. Alejandro tomó asiento frente a ella, percibiendo la seriedad en su tono. ¿Va todo bien? Sí, bueno, más o menos. Solo quiero que tengas claridad. Sobre todo con Lucía. Él frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Isabel se incorporó ligeramente, como si el peso de lo que iba a decir le exigiera una postura distinta. Catalina no era solo una aventura para tu padre. Yo lo supe desde el principio. Pero también entendía lo que estaba en juego. ¿Tú sabías todo desde entonces? Sí. Y acepté quedarme en silencio. No porque me resignara, sino porque él me prometió que cuidaría de Catalina y del bebé. No en público, claro. Pero lo haría a su manera. Y lo hizo, aunque de forma limitada. ¿Por eso ayudaste con la beca? Isabel asintió. Fue mi forma de asegurarme de que no estuviera completamente sola. A veces la seguía a distancia. Me enteraba de sus logros, de los premios que recibía en la escuela, de su entrada a la universidad. La vi crecer sin que ella lo supiera. Alejandro respiró hondo. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? Te estaba protegiendo, respondió ella, con ternura. No quería que crecieras creyendo que tu padre había fallado como hombre. Tú lo idolatrabas. Te hubiera destrozado saberlo cuando eras joven. Y ahora lo sé. Y estoy reconstruyendo todo desde cero. Sí, pero ya eres adulto. Y estás haciendo lo correcto. Me siento orgullosa de ti. Isabel se quedó pensativa unos segundos. Hay algo más que quiero darte. Algo que me pertenecía, pero que ya no necesito conservar. Sacó de una caja de madera un pequeño álbum de fotos. En su interior había imágenes del verano de 1995. El mismo yate. Las mismas costas del Mediterráneo. En varias fotos aparecía Ricardo, y en otras, Catalina. Él las conservó. Todas. Pero no las guardó en la oficina. Las trajo aquí, a escondidas. Y me pidió que no las destruyera. Alejandro pasó las páginas con cuidado. En una de ellas, Catalina sonreía mirando a la cámara, sentada en cubierta. Tenía esa expresión serena que Lucía había heredado. En otra, ambos caminaban juntos por la playa, descalzos, riendo. Él sí la quiso, ¿verdad? Isabel asintió. Mucho más de lo que jamás admitió. Pero también amaba su legado. Y no supo cómo elegir. Perdió a Catalina, y perdió parte de sí mismo con ella. Alejandro cerró el álbum con delicadeza. Entonces Lucía merece saber todo esto. Y lo sabrá, pero a su ritmo. No la presiones. Lo estoy intentando, pero ella es muy parecida a papá. Y también a ti. Añadió Isabel con una sonrisa cómplice. Y eso no es tan malo. Esa misma noche, Alejandro le envió un mensaje a Lucía. Le preguntó si podían hablar, sin presiones.
Ella respondió con un simple mañana, después de mi turno. Se encontraron en un parque cerca del hospital. Lucía llevaba su uniforme azul marino y un suéter gris encima. Parecía agotada, pero su mirada estaba tranquila. ¿Y ahora qué?, preguntó, sentándose en una banca. Quería decirte que visité a mamá. Hablamos bastante. ¿Está bien? Sí. Y me dio esto, le entregó el álbum. Quiero que lo tengas tú. Lucía lo abrió. No pudo evitar contener la respiración al ver las imágenes. Nunca vi a mi madre tan feliz, murmuró, pasando los dedos por una de las páginas. Siempre fue fuerte, seria, pero aquí parece otra persona. Ese verano cambió todo para ella. Y también para él. ¿Crees que se habrían elegido si hubieran tenido libertad? No lo sé, respondió Alejandro con honestidad. Pero sí sé que no fue una simple aventura. Él te quiso, Lucía. A su manera, silenciosa y cobarde, pero te quiso. Ella cerró el álbum. Me habría gustado conocerlo. Aunque fuera una vez. Lo que sí puedes hacer es decidir qué hacer con su legado. Con tu apellido. Con tu historia. Nadie más puede hacerlo por ti. Lucía lo miró con una mezcla de agradecimiento y tristeza. Gracias por no insistir. Por dejarme respirar. Gracias por no desaparecer del todo. Se quedaron en silencio unos segundos, luego ella preguntó, ¿crees que mamá sabía que algún día todo esto saldría a la luz? Estoy seguro de que lo esperaba. Por eso dejó esa carta. No quería que crecieras sin saber la verdad, pero tampoco quería que esa verdad te aplastara. Pues me tambaleó, pero no me tumbó, dijo ella, sonriendo débilmente. Eso es muy de ella, dijo Alejandro con orgullo. Ambos se levantaron y caminaron por el parque, sin rumbo fijo, como si necesitaran absorber juntos la noche y lo que habían descubierto. Al día siguiente, Alejandro convocó una pequeña reunión en la sede de la fundación. Solo estaban él, Lucía, Esteban y un notario. Allí firmaron oficialmente los documentos que la reconocían como parte de la familia Rivas. Sin ruedas de prensa, sin flashes, sin escándalos. Solo un acto íntimo, necesario. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Alejandro mientras ella sostenía la pluma. Lucía asintió. No lo hago por el apellido. Lo hago porque quiero cerrar este capítulo. Como tiene que cerrarse. Firmó con trazo firme y luego respiró profundamente. Ahora sí, es oficial. Bienvenida, dijo Esteban con una sonrisa sincera. Gracias, respondió Lucía. Pero seguiré siendo yo. Con o sin documentos. Y eso es exactamente lo que te hace valiosa, añadió Alejandro. Ese mismo día, en una sala de juntas contigua, se firmó otro documento, la expansión del programa de becas de la Fundación Rivas. Bajo el liderazgo de Lucía, incluiría no solo formación médica, sino también mentoría emocional para jóvenes sin apoyo familiar. ¿Nombre del programa?, preguntó uno de los asistentes. Lucía lo pensó por un momento. Catalina. Alejandro la miró, orgulloso. Sin más que agregar. El programa Catalina se convirtió en uno de los proyectos más importantes de la fundación. En menos de 6 meses, más de 40 jóvenes ya estaban inscritos, muchos de ellos provenientes de entornos difíciles, con historias parecidas a la de Lucía. Ella se dedicaba con pasión a cada detalle. Desde entrevistar a los postulantes hasta diseñar las jornadas de formación. Y aunque seguía trabajando algunos turnos en el hospital, ahora lo hacía desde una posición diferente. Ya no era solo una enfermera más. Era un puente entre dos mundos que durante años parecieron irreconciliables, el esfuerzo anónimo y el poder de los recursos. Una tarde de otoño, Alejandro la invitó de nuevo al velero. Esta vez no para hablar de papeles ni recuerdos, sino simplemente para navegar. El aire estaba fresco, pero el sol todavía brillaba. Lucía llegó con una bufanda beige y su bolso cruzado, sin maquillaje y con el cabello recogido con prisa. Creí que ibas a cancelarme otra vez, dijo al subir a bordo.
Esta vez no. Ya me regañaron suficiente en la última reunión de la fundación por faltar a los eventos importantes. ¿Y el doctor Beltrán? ¿También te regañó? Solo me miró como si supiera más de lo que decía. Es bastante bueno en eso. Lucía sonrió. ¿Te das cuenta de que ya no me molesta que te metas en mi vida? No. ¿Ni un poco? Bueno, un poquito, admitió. Pero aprendí a vivir con un hermano entrometido. Alejandro rió mientras desataba una de las cuerdas del mástil. Supongo que eso me hace oficialmente parte de la familia, ¿no? Lo firmamos, lo aceptamos y lo vivimos. Sí, definitivamente lo eres. Navegaron en silencio durante un buen rato. Lucía se recostó sobre una colchoneta en la parte trasera del barco, observando el cielo con expresión tranquila. A veces todavía me cuesta creer todo esto, confesó. Lo que pasó con mi madre, contigo, con tu madre. Parece una novela. Yo también lo pienso, dijo Alejandro. Si alguien me lo hubiera contado hace un año, no lo habría creído. Lucía se incorporó un poco y lo miró. ¿Y tú? ¿Sientes que ahora eres otra persona? Él lo pensó un momento antes de responder. Creo que me encontré con una parte mía que no sabía que existía. Alguien que no vive solo para complacer a mi padre ni para dirigir empresas. Alguien que también puede construir lazos reales. Me gusta ese Alejandro. A mí también, respondió él, sonriendo con sinceridad. Esa noche, Lucía volvió a su departamento. Pero no estaba sola. James, el doctor Beltrán, la acompañaba. Habían quedado en cenar después de la salida en el velero. Él traía una bolsa con comida tailandesa y una botella de vino blanco. ¿Sabes que Alejandro me interrogó durante media hora la última vez que me vio? Comentó James mientras servía la comida. No me sorprende. Siempre hace eso con la gente que le importa. ¿Entonces soy importante? Preguntó él, divertido. Digamos que estás en proceso de evaluación, respondió ella, haciéndosela seria. Ambos rieron y brindaron con sus copas. Más tarde, mientras James dormía en el sofá con una manta sobre los hombros, Lucía se quedó sentada en la mesa, leyendo de nuevo la carta de su madre. La había leído al menos 20 veces desde que la encontró, pero cada vez le encontraba un nuevo significado. Ya no sentía rabia, ni tristeza. Sentía gratitud. Catalina había hecho lo que creyó correcto. Y ella, su hija, había logrado encontrar su propio camino. Miró la hora. Era tarde. Pero no tenía sueño. Abrió su portátil y empezó a escribir. Quería dejar registradas todas las piezas de la historia, desde el primer comentario que hizo en la cafetería hasta ese momento. No para publicarlo, ni para buscar fama. Solo para no olvidar. Una historia que comenzó con un anillo. Un anillo que representaba un pasado escondido, pero que terminó siendo la llave hacia una verdad que cambió sus vidas. Un mes después, en la fundación, se llevó a cabo una ceremonia discreta para inaugurar oficialmente el nuevo ala de formación médica. Alejandro dio un discurso breve y directo. Luego invitó a Lucía a decir unas palabras. Ella subió al estrado, con el colgante de esmeralda brillando bajo la luz. No vengo de una familia poderosa. No crecí entre lujos ni conocí a mi padre. Pero tuve una madre que me enseñó a luchar con dignidad. Que me enseñó que el amor y la verdad valen más que cualquier apellido. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó, hoy, este lugar lleva su nombre. Porque ella es la razón por la que estoy aquí. Y espero que cada joven que pase por este programa sepa que no importa de dónde venga. Importa hacia dónde va. Los aplausos llenaron la sala. Alejandro, desde un costado, la observaba con un orgullo que no intentó ocultar. Y Isabel, sentada en la primera fila, aplaudía con una sonrisa llena de emoción. Lucía bajó del escenario, con el corazón tranquilo. Había encontrado su lugar. Había completado el círculo. Y aunque muchas cosas habían cambiado, su esencia seguía intacta. Porque, al final, no se trata solo de dónde venimos.
sino de lo que decidimos construir con lo que somos. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Qué calificación le das a esta historia del 0 al 10? Cuéntanos en los comentarios. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias como esta, llenas de esperanza, emoción y segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.